Son, en este momento me dice el computador que somos 57, es decir, que estarían 56 alumnos presentes. No entiendo. Supuestamente son 80, cada día llegan más tarde o cada día vienen menos. Habría que ver cómo van con la asistencia. Tengan en cuenta que para poder acceder a rendir el primer parcial tienen que tener justificada el 80% de las asistencias. Bien, vamos a dar inicio. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, si no les quedan dudas de todo lo que vimos anteriormente, evacúen a esta chica, compañera de ustedes, pero si no hay dudas, hoy hablaremos de un tema muy importante que he visto, porque participo yo de las preguntas que doy en los parciales, ahí participo, no en los exámenes libres. Los exámenes libres muchas veces corrija, no me gusta corregir, no tengo alma de juez. Supongo que si fuera juez sería muy malo porque actuaría de carácter muy dubitativo. Miren, en la Biblia Jesús decía que felices los que no tienen justicia y la piden, porque de ellos será el reino de los cielos. Y en rigor de verdad, debe ser una tarea dificilísima la de ser juez y tener la sabiduría, la coherencia, la rectitud de que con sus fallos se haga justicia. Esa rectitud, esa sabiduría, según la Biblia, Dios se la otorgó al rey Salomón. Que miren ustedes cómo es la historia. Hoy los políticos están desesperados por acceder a cargos políticos, cobrar remuneraciones, cuando no robar, cuando no corromper. Es una cosa tremenda el poder, se arrima uno y parece que lo corrompe. Sin embargo, cuando Dios lo unge a Salomón como rey de su pueblo elegido, el pueblo elegido de Dios es el pueblo judío. Y ustedes miren lo que es hoy. Dios sacrificó su único hijo, Jesucristo, para salvar al mundo, y ese pueblo elegido por él, a quien él tanto amó y a quien tanto le dio, hasta el día de hoy no reconoce que Jesús haya sido su hijo, el Mesías. Bueno, son estas cosas que tenemos los seres humanos, que somos naturalmente pecadores, soy pecador, y eso deberíamos cambiar. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, que es la sociedad de la sección 4. Aquí quiero hacer hincapié en varias cosas. En primer lugar, a lo largo del ejercicio de mi profesión de contador público nacional, he observado, he hecho encuestas, he hecho mucho estudio durante muchos años acerca de qué tipo de sociedades o emprendimientos hay en Tucumán y cómo se dan. Y sin temor a equivocarme, aunque parezca un acto de soberbia mío, estoy en condiciones de decir, que anoten si quieren, en mi opinión, y la sostuve durante muchos años. En la provincia de Tucumán, casi el 70% de los emprendimientos o empresas son lo que ahora se llaman sociedades de la sección 4. Antes, en el anterior ordenamiento de la ley 19.550, antes llamada
sociedades comerciales, ley comerciales, hoy llamada Ley General de Sociedades, las mencionaba la sección de la ley como dos tipos de sociedades no regularmente constituidas. Y decía que una se llamaba sociedad de hecho, que tenían un objeto comercial, y las otras se llamaban sociedades irregulares. De modo que hasta el 1 de agosto de 2015, la sección cuarta de la ley, ustedes lo van a ubicar porque está en el capítulo 1. La ley tiene varios capítulos. Ha eliminado la reforma otros capítulos, de modo que hoy existe el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, el capítulo 3, y se eliminaron secciones, de tal suerte que anteriormente, al 1 de agosto del 2015, existían en la Argentina las sociedades típicas, que eran las que les mencioné, sociedades de interés como Comandita Simple, Capital Industria, SRL, Sociedad Anónima. Existían las sociedades accidentales, ya no existen más. Y ahora la ley ha cambiado tanto la sección cuarta que merece una clase especial como la que estoy por dar hoy. Me gustaría que me detengan en cualquier minuto que no entiendan algo, porque creo poder garantizarles que seguro que van a parcial. Es un tema muy importante, porque ha cambiado todas las reglas del juego. Y si yo les digo que para mí, manera de ver, en base a mi experiencia, casi el 70% de los, como ustedes lo quieren mencionar, ciudades, empresas, emprendimientos, negocios, cualquier rubro, comercio, industria, agrícola, ganadero, servicios, de lo que se trate. O sea, un emprendimiento que se dedique a comerciar, vender, fabricar, prestar servicios, etcétera, con el objeto de perseguir la consecución de utilidades, beneficios, ganancias para distribuir entre los socios, todo eso es una sola cosa. Le podemos llamar como quieran. Negocios, comercio, emprendimiento, empresa. Y quinto nombre, sociedades. Bueno, les digo, el 70% son de la sección cuarta, como lo manifiesta hoy la ley. Antes de la reforma del 2015, les llamaba sociedades de hecho, sociedades irregulares. Hoy ni siquiera las menciona la ley. La sección cuarta no habla más de sociedades de hecho ni sociedades irregulares. En la calle, innumerable cantidad de contadores me preguntan. Algunos fueron alumnos míos, otros no. Por supuesto, no tienen la obligación de saber. Supongo que sí, tienen que leer. Bueno, se han recibido mucho antes del 2015. Entonces me dicen, profesor, me siguen diciendo profesor, un verdadero halago para mí, porque siempre les digo y les repito, saber, conocer, poco o mucho de lo que se sepa en la vida, sabio o no, inteligente o no, leído o no, instruido o no, todo lo que logramos retener en nuestro cerebro como aprendizaje, tenemos la obligación moral de compartir. Este es el objetivo del docente, compartir lo que él conoce. Hay mucha gente, le puedo calificar como egoísta, que no le gusta compartir lo que sabe. ¿Y saben por qué? Ese egoísmo, porque nos da Dios. Y todo lo que viene de Dios es un don divino. Y los dones tenemos que compartirlos. No hay que
por envidia. La envidia es uno de los peores pecados que hay. Entonces, compartamos lo que sabemos, lo que sepamos, lo que aprendamos. Pregunta, profesor, ¿no existen malas sociedades de hecho o irregulares? Le digo, ¿por qué? Me preguntan eso. Porque he leído la reforma y ahora la sociedad de la sección cuarta no existe más esa palabra. No existe más esa palabra, pero nada más incorrecto que pensar que no existe más esas sociedades. Siguen existiendo y mientras esto no se modifique, siguen existiendo las sociedades de hecho y las anteriormente llamadas sociedades irregulares. De tal suerte que ya de hecho que existió hasta el 2015, que tiene número de quit, que estaba inscripta en el impuesto a la ganancia, que estaba inscripta en el impuesto al valor agregado, en ingresos brutos, etc. Sigue todo como estaba. Sigue existiendo esa sociedad. Es más, hay un sector de la doctrina que considera que no están contenidas en la nueva sección cuarta. Están contenidas, se equivocan. Esos abogados se equivocan. La sociedad de la sección cuarta, las anteriormente llamadas sociedades de hecho y las irregulares siguen existiendo. Además, están contempladas en los distintos artículos de la sección cuarta. Les voy a demostrar ahora, analizando uno por uno los artículos y dando ejemplos. Volvemos al tema de dar ejemplos para que se pueda entender, para que se pueda asimilar lo que se pretende aprender. Lo primero, además, es que no solamente están contenidos los artículos de la sección cuarta, que son en esencia desde el 21 hasta el 26. Léase 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley General de Sociedades 19.550. Hay un error ahí. Arrancamos mal. Hay que leer un artículo fundamental, pero que, claro, está dentro de la sección cuarta. Está en la sección tercera, pero hace a la sección cuarta. Es el artículo número 17. De modo que, para estudiar este tema que desarrollamos hoy, lo primero que tenemos que hacer es remitirnos al artículo 17. Que hay una gran diferencia entre el artículo 17 de la anterior ley, antes de la reforma, a cómo está redactado hoy el artículo 17 en la Ley General de Sociedad. Si alguien tiene ahí la ley, igualmente lo voy a leer ahora, dice: las sociedades previstas en el capítulo 2, ¿cuáles son las previstas en el capítulo 2? Son los tipos sociales que habla la ley. O sea, cuando acá dice sociedades previstas en el capítulo 2, está hablando de la colectiva, comunista simple, capital e industria, SRL, anónima y sociedad anónima personal. Bueno, a esas sociedades y las comanditas por acción, son 7. También debemos sumarle el nuevo tipo social que se ha creado, que es la sociedad por acciones simplificadas. De modo que hoy hay 8 tipos sociales en la República Argentina por el cual podemos optar, constituir entre determinada cantidad de socios. Bien, dice, las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes, ni comprender elementos incompatibles con el tipo. En caso de infracción a esta regla, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo que se dispone en la sección cuarta. O sea que
Ustedes observen que el 17 no está en la sección cuarta, pero automáticamente nos remite a la sección cuarta. El anterior artículo 17, antes de la reforma, decía que todas esas sociedades que acaba de mencionar este artículo eran nulas. De modo que miren qué importante la reforma. Ya arrancamos que todas las sociedades que no son típicas, anoten esto, si no son típicas, se llaman atípicas. De modo que lo primero que se trata de aclarar en la sección cuarta es a quién incluye la de la sección cuarta. Bueno, aquí comenzamos. Las sociedades atípicas. Si ustedes quieren, vayan anotando. ¿Quiénes están incluidas como sociedades de la sección cuarta? En primer lugar, las sociedades atípicas. ¿Y a qué se llaman sociedades atípicas? A todas aquellas sociedades que no sean alguna de todas que acabo de mencionar yo, que son las 7 que están en la Ley General de Sociedades y la otra que es la sociedad por acciones simplificadas. O sea, sociedades atípicas son cualquiera que no sean estas. Y ustedes dirán, ¿y cuál podría ser un ejemplo, profesor? Porque también en la calle dice, mire, profesor, ya no existe más la sociedad de hecho, la sociedad irregular, ni la sociedad civil. Mentira. ¿Quién dijo eso? Falacia. Siguen existiendo las sociedades civiles. Y este es un claro ejemplo. Cuando la ley dice sociedades que no están contenidas en el capítulo 2, una de ellas sería la sociedad civil. De modo que entre las sociedades atípicas que están incluidas dentro de la sociedad de la sección cuarto, por ejemplo, sería la sociedad civil. Entonces, empezamos. ¿Quiénes están incluidas? ¿Cuáles son las sociedades de la sección cuarta? En primer lugar, las sociedades atípicas. Ejemplo, la sociedad civil. Segundo, todo esto se desprende de los distintos artículos de la ley. Ya les mencioné uno, el 17. Sigue diciendo el 17. Las sociedades no pueden emitir requisitos esenciales tipificantes. Cuando dice tipificante, nos remitimos al 21, que es el primer artículo de la sección cuarta, que dice la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, que omita requisitos esenciales. Cuando omitir requisitos esenciales se refiere a requisitos tipificantes o no tipificantes. No es verdad lo que dicen algunos teóricos, algunos doctrinarios, algunos abogados por ahí, que solamente son tipificantes. No. La ley habla las sociedades que omitan requisitos esenciales. Significa tipificante o no tipificante. Entonces, en segundo lugar, ¿quiénes son sociedades incluidas en la sección cuarta? Las sociedades en cuyos contratos se omitieron requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes. ¿Cuáles serían los requisitos tipificantes? Volvamos al tema de los ejemplos. Un requisito tipificante es poner la denominación social. Si el contrato omitió poner la denominación social, quiere decir que omitió un requisito no tipificante. Si omitió el plazo de duración, omitió un requisito esencial no tipificante. Ahora, si omitió poner que la
sociedad va a tener un sistema de reuniones que sea de sistema de consulta, eso es un requisito tipificante de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, requisitos no tipificantes son aquellos requisitos que da el artículo 11 de la ley, o sea, las cláusulas que debe contener un contrato social. Y tipificantes son aquellos requisitos que solamente lo tiene el tipo social de que se habla. Por ejemplo, que una sociedad anónima divida su capital en acciones. Ese es un requisito tipificante. Entonces, omitir que la sociedad anónima va a emitir acciones, omitir esa cláusula, es haber omitido un requisito tipificante. En cambio, omitir el plazo de duración es omitir un requisito no tipificante. Entonces, resumiendo, vamos ya, primero, la típica. Segundo, las que omitan requisitos tipificantes o no tipificantes. Bien. Tercero, las que omitan, dice el artículo 21, o incumplan con formalidades exigidas por la ley. Este es el tercer ítem para decir quiénes están incluidas en la sociedad de la sección 4. ¿Cuáles son las formalidades que exige la ley en un contrato y en una sociedad? Anoten esto, porque no está en la ley. Entonces, anoten. Volvemos al tema de los ejemplos. Siempre hay que aclarar de qué estamos hablando. Formalidades exigidas por la ley. En primer lugar, que sea un contrato escrito. Segundo, que sea inscrito en el registro público. Y tercero, que si correspondiere, se publique en el boletín oficial. Esas son las tres formalidades. Entonces, aquellas sociedades que incumplan con alguna o con todas estas tres formalidades exigidas por la ley, también están incluidas en la sociedad de la sección 4. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Hay alguna duda hasta acá? Y falta un cuarto ítem. Entonces, lo que yo vengo a decirle es, ¿quién está incluida en la sociedad de la sección 4? Puede ser una pregunta de examen. Que te pregunten, describa qué sociedades están incluidas dentro de la sección 4 de la Ley General de Sociedades. Entonces, primero, sociedades atípicas. Segundo, sociedades que omitan requisitos tipificantes o no tipificantes. Si ustedes me ponen el parcial tipificante nada más, están gomeados. Es tipificante o no tipificante, los dos. Tercero, incumplan formalidades exigidas por la ley. Y tienen que describir cuáles son las tres formalidades que le dije hoy. Inscripción en el registro público y publicación en el boletín oficial. Alguien dirá, profesor, ¿qué es eso de que una sociedad no tenga un contrato escrito? Esas son las sociedades que hay hoy en Tucumán y que les digo a ustedes que representan más del 60% de los negocios o emprendimientos que hay en la provincia, son llamadas sociedades de hecho. Repito, ¿cuáles son las llamadas sociedades de hecho? Aquellas que tienen un contrato escrito. ¿Cómo es eso? Y bueno, sentado en Patagonia, ahí donde voy yo, están tomando cerveza, están borrachos, ebrios o no, o están sobrios, y deciden constituir una sociedad que
¿por qué no agarramos y reciclamos sillas rotas, por ejemplo, y las convertimos en aptas y las vendemos a los bares, a los clubes, no sé, digo, se me ocurre algo. Lo hacemos verbalmente, mañana nos juntamos de nuevo, comemos un sándwich, se toman una cerveza, que veo que toman como animales, la verdad, como nunca probé alcohol, bueno, soy un anormal, porque veo que todo el mundo toma alcohol. Bueno, Jesucristo de Nazaret tomaba vino y está bien. El anormal soy yo. No me gusta, nunca me gustó, nunca probé el alcohol. Entonces se reúnen al otro día y arman una sociedad. ¿Pero cómo? Sí, de palabras. ¿Y todo va a ser de palabras? Sí, todo de palabras. Ponen el dinero, alquilan un local, buscan todas las sillas rotas y comienzan un proceso que saben que se puede reciclar todo lo que sea de plástico. Bueno, no viene al caso de decir cómo lo haríamos. Fue un caso hipotético que se me ocurrió. Podría ser, pongamos un drugstore, pongamos un bar, pongamos un local bailable, pongamos un negocio que venda celulares, cualquier tipo de emprendimiento que puede asumir de esa sociedad. ¿Por qué digo sociedad? Somos varios los que estamos incluidos. Se llama sociedad de hecho. ¿Qué lo convierte en sociedad de hecho? La situación de que tienen un contrato que no está escrito. Es un acuerdo verbal. ¿Qué es un contrato? Un contrato es acuerdo entre partes. El acuerdo entre partes se llama contrato. Puede estar escrito o no. Si no está escrito y nosotros lo hemos hecho para obtener ganancias, es un hecho. ¿Está mencionada en la nueva ley? No, no la menciona más. ¿Han dejado de existir? No, siguen existiendo y existirán. Y están incluidas en la sección cuarta, mira la pregunta de examen. Las sociedades de hecho están incluidas en la sección cuarta. Puede decir, no, no están incluidas si nunca las mencionan, porque en la nueva ley no existe lugar la palabra sociedad irregular ni la palabra de hecho. Sin embargo, las dos están admitidas. ¿En dónde? Cuando dice están incluidas en la sección cuarta aquellas sociedades que incumplan con la formalidad exigida por la ley. ¿Por qué? Porque una formalidad es que esté escrito el contrato y la otra formalidad es que sea inscrito en el registro público. El hecho de no haber sido inscrito en el registro público es lo que antes la ley llamaba sociedad irregular. Entonces, las anteriormente llamadas de hecho e irregulares contempladas en la anterior ley son las de hecho, las que no tienen contrato escrito, y las irregulares, las que no ha completado la inscripción en el registro público. Pues contrato escrito, puede ser que hayan pagado el impuesto a los sellos, puede ser que han hecho certificar la firma en escribano de registro, pero no han ido al registro público a inscribirlo. Eso las convierte en irregulares. Antes llamadas irregulares. Hoy son llamadas sociedades de la sección 4. Bueno, y por último, ¿cuál es el cuarto ítem de sociedades que están incluidas como de la sección cuarta? No figuran en el artículo 21, porque muchos después me dicen, sí, profesor, han preguntado eso, pero no está en el artículo 21. No está en el artículo, pero está en el artículo 25. Y también está en el artículo 17, cuando dice, las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. Ese es el cuarto ítem.
las sociedades que comprendan o contengan elementos incompatibles con el tipo social. Entonces tenemos 4 atípicas que han omitido requisitos tipificantes o no tipificantes, que han incumplido con la formalidad exigida por la ley, y en cuarto lugar, que contengan elementos incompatibles con el tipo social. Por ejemplo, volvemos al tema de los ejemplos, se copiaron, que me ha ocurrido, hay millones de ejemplos. Por ejemplo, si una sociedad anónima, el acto constitutivo, o sea, el contrato, lo ha hecho por instrumento privado. Quiere decir que en ese preciso momento, esa sociedad anónima se ha convertido en una sociedad de la sección cuarta. ¿Por qué? Y porque contiene un elemento que es incompatible con el tipo elegido, porque la ley exige que para ser una sociedad anónima tiene que ser el contrato por instrumento público. Un ejemplo, puesto acá, una sociedad colectiva, dentro de su contrato, ha previsto que tenga un consejo de vigilancia. Eso, esa sola cláusula la ha convertido en una sociedad de la sección cuarta. ¿Por qué? Porque las sociedades colectivas no tienen consejo de vigilancia. ¿Por qué? Y porque ese consejo de vigilancia está previsto para las sociedades anónimas o en todo caso para algunas SRL, pero no para una colectiva. Entonces, tiene un elemento que es incompatible con el tipo social. Eso la convierte en una de la sección 4. Bueno, ahí he dado 2 ejemplos. Entonces, hasta aquí. Profesor, Sí. tengo una pregunta, pero, o sea, los administradores de la sociedad saben de que, por ejemplo, si yo voy como decíamos en el ejemplo anterior, de que es un contrato privado, yo lo voy a presentar en el registro, me van a decir no podés tener una sociedad porque es por contrato privado, una sociedad anónima. Exactamente. Y bueno, por eso, con mayor razón va a ser de la sección 4. Además, no va a estar inscrito en el registro público. El registro público no te lo va a inscribir si no es un instrumento público. Claro, entonces ya saben, perfecto, gracias. Exactamente. Bien. Entonces, para entrar más en tema, ¿qué los diferencia las sociedades que antes estaban en la sección cuarta y que la ley les llamaba al capítulo S de la sección cuarta, le decía sociedades no constituidas regularmente o sociedades irregulares? Esos son los términos que usaba la sociedades irregulares, estaban en la sección cuarta, o sociedades no constituidas regularmente. Bueno, hoy no las menciona más de esa manera. Entonces, simplemente habla de las opciones de la sociedad de la sección cuarta. ¿Cómo les llama la doctrina? Anoten esto porque parcial se le ocurre preguntar esto. La doctrina ha usado 4 nombres para mencionar a estas sociedades. Algunos le dicen sociedad simple, otros le dicen sociedad libre, otros le dicen informales y otros le dicen sociedades residuales. ¿Qué opino yo? A mí me gusta como las llama la AFIP. Como yo me dedico a esto, yo soy contador nacional y me dedico a liquidar impuestos, entre otras cosas, ¿saben cómo le llama la Administración Federal de Ingresos Públicos? Que es la institución a donde todos los días los contadores vamos a tener que trabajar. Ustedes prepárense si van a ejercer como contadores. Parte de su vida la van a dejar ahí, en la AFIP. ¿Saben cómo lo llama la AFIP?
sociedades de la sección cuarta. Entonces, como yo soy contador y me dedico a esto y tengo un trato con la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, prefiero nombrarlas como la nombra la AFIP. Para la AFIP se llaman sociedades de la sección cuarta. Para otros doctrinarios se llaman sociedades simples, otros le dicen sociedades libres, otros le dicen sociedades informales y otros sociedades residuales. ¿Está claro eso? Bien. ¿Qué ha cambiado? En el anterior régimen de la sección cuarta, en la anterior ley, hasta el 2015, tenían personalidad jurídica. Sí, tenían, pero era precaria y limitada. ¿Por qué decíamos que la personalidad jurídica de aquellas sociedades que antes se las mencionaba como sociedades de hecho y sociedades irregulares, por qué tenían la personalidad precaria? Era precaria porque todo el sistema de la sección cuarta en aquella oportunidad eran artículos sancionatorios. Lo único que pretendía la ley era castigarnos o castigarlos a sociedades que no eran sociedades constituidas con el capítulo 2. O sea, todo lo que no era sociedad regular eran puro castigo. Y uno de esos castigos era que cualquier socio en cualquier momento la podía disolver a la sociedad. O sea, miren qué peligro. Si nosotros tenemos una estructura societaria que produce mucho, que venga un día a la mañana, cualquiera de los socios se despierta de mal humor, con el pie izquierdo, con el pie derecho, no sé con qué pie, y viene y dice, ya esto se terminó, ya la disuelva la sociedad quedaba disuelta. Era un castigo. Hoy, ese castigo ya no existe. Esa sociedad de la sección cuarta, en el régimen anterior, era sancionatoria. Eran todos los artículos, era cuál más castigo o cuál peor castigo que el otro. Era puro castigo. ¿Por qué? Porque la ley se oponía a que la gente tenga sociedades irregulares. Hoy eso ha cambiado. O sea, la ley es mucho más benévola y permite, le da rango de sociedad y dice, tienen personalidad jurídica plena, ya no es limitada ni precaria. ¿Y por qué se decía que era limitada? Que la personalidad jurídica era limitada. ¿Por qué? Porque no podían registrar bienes registrables. Es decir, las sociedades de la anterior sección cuarta no podían comprar ni autos ni propiedades, por ejemplo. No podían o inscribir a nombre de la sociedad ningún bien registrable. Y el ejemplo de un rodado o di el ejemplo de un inmueble. Hoy eso no existe más. Sí se puede tener bienes registrables una sociedad de la sección 4. Entonces, una de las grandes cosas que ha hecho esta nueva sección cuarta ha sido otorgarle una personalidad jurídica plena. Y quiero que anoten otra cosa, porque los contadores que no han estudiado estas reformas, que son contadores que se han recibido antes del 2015, hay mucha gente que yo los entiendo, y está muy bien, no los critico. En su devenir del ejercicio profesional, en la búsqueda de ganar dinero y tener la mayor cantidad de clientes posible, liquidar impuestos, preparar remuneraciones, firmar los balances, ser auditor externo, interno, tantas cosas que puede hacer un contador, o ser síndico de una quiebra, etcétera. Algunos no se actualizan. Entonces, hay que actualizarse, hay que leer. Y hoy
hay una cosa fundamental que ha cambiado. O sea, ustedes verán que yo trato de darle la mayor cantidad de información posible. A veces pienso que me excedo. Y que les quiero enseñar todo, no me alcanza el tiempo, me desespera. Cuando termina la clase, me voy, estoy tomando una merienda, o haciendo otra cosa, o estoy estudiando y digo, me olvidó de decir tal cosa, me olvidó de decirle tal otra. Bueno, no se puede decir todo, más en una clase. Estoy pensando que a partir de la clase que viene voy a tratar de presentar diapositivas. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes asimilan mejor el conocimiento con diapositivas o prefieren, o los distrae eso y prefieren escucharlo al profesor que tienen delante? Escucho opiniones. Nadie dice nada. Es que, profe, o sea, las diapositivas están buenas porque, o sea, a veces te ayudan un poco a saber qué cosas son más importantes, pero por otro lado, o sea, no sé, yo también en parte creo que está bien la clase porque siento que aprendo más y por ahí el hecho de que quizás se vaya de un tema a otro hace que como aprenda mucho más lo que veo en la práctica, lo que voy a ver cuando me reciba quizás, que solo ver un temario, digamos, de una materia. No sé, para mi parecer yo prefiero así, pero no sé qué opinarán el resto de los chicos. Acá, bueno, sí, está bien. Entiendo y bueno, me gusta, voy a traer más diapositiva. Acá me está diciendo que produce un eco. ¿Ustedes escuchan bien? El MIT me dice que hay un eco. ¿Hay eco? No, profe, sí se escucha bien. Está todo bien. Listo, seguimos. Esto, quiero que anoten esto, porque hay muchos profesores de otras asignaturas y en otras universidades, porque me junto con muchos profesores de Buenos Aires, de Santa Fe, de otras facultades, tengo correspondencia con ellos. Ellos no advierten que hay que enseñar esto. Y por favor, anótenlo porque inclusive hay contadores de antes, que se han recibido antes de la reforma, que no lo saben. Hoy, y a partir de la reforma, las sociedades de la sección cuarta tienen la obligación de llevar contabilidad. Ustedes dirán, profesor, estos artículos que tiene la sección cuarta, que son 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ningún lado dice que hay que llevar contabilidad. Bueno, entonces anoten esto que voy a decir yo para que cualquiera que le diga algo, le digan, mira, el profesor ha dicho esto y esto es ley. Si ustedes no confían en mí, se van a Google, Chrome y ponen artículo 320 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. Acá lo tengo copiado para darle la información. Carla, me decís que se desconectó. ¿Ahora me escuchás? Bueno, escuchen. Artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Con esto lo pueden discutir a cualquiera de la calle, inclusive el contador, el profesor. Mirá, vos no sabés nada. Escuchá el artículo 320 lo que dice. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. O sea, tampoco puedo parar tiempo, yo hubiera hecho una diapositiva y la copiaba, pero les digo, googleen artículo 320 y con eso lo matan al que le diga lo contrario. Que acá no se trata de matar o decir, yo tengo razón, acá no importa tener razón. ¿Sabés lo que importa? Hacer las cosas bien. Entonces, cumplir. Porque si vos te hacen una inspección en tu negocio y decís, no, anteriormente nunca una sociedad de la sección cuarta, de hecho o irregulares como existían antes,
llevo contabilidad. Justamente, una de las cosas que más buscaban los empresarios era no llevar contabilidad. Que cuando vengan los inspectores, no hay nada registrado. Si no hay contabilidad, no hay registro. Entonces se salvaban. Decían, señor, esto es una sociedad de hecho. Y los inspectores se tenían que hacer los giles y irse nomás. ¿Por qué? Y tenían razón. Y ahora, si te vienen y te dicen, usted tiene la obligación de llevar contabilidad, vos lo vas a decir, pero ¿dónde dice eso? Si la ley general de sociedades no lo dice, ellos te van a sacar y te van a mostrar. Artículo 320 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Que mira lo que dice, te vuelvo a repetir. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. La sociedad de la cuarta sección, o sociedad de la sección cuarta, son personas jurídicas privadas. Pero ahí no termina el artículo y sigue diciendo, y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicio, están obligados a llevar contabilidad. Quiere decir que cualquier comerciante y profesor, quiere decir que abro una ventana. Quiero que sepan que no lo digo en broma, ni estoy hablando en forma peyorativa. Esto de abrir una ventana y vender sándwich milanesa me parece espectacular. Justamente eso es lo que propongo yo en contra de este gobierno que dice que está en contra de la meritocracia. Si vos tenés que vender milanesa, lo vendés. Abrí una ventana en tu casa, lo vendés porque eso te va a dar ganancia. Porque estás fabricando un producto que lo vendes a clientes de tu barrio o no, que necesitan comer y vos lo provees y obtenés una diferencia entre tu costo y tu venta, y eso te ayuda a mantener tu familia o a tener una vida más digna. Porque todo lo que sea trabajo es digno. Tenemos que ser dignos. Hay que trabajar. Y la cultura del esfuerzo. Entonces, no es que yo le diga, igual levanto una ventana y vende sándwich milanesa, también tenés que llevar contabilidad. Sí, no es que lo pongan en forma peyorativa. Lo pongo como un ejemplo de que no es un negocio que tiene un letrero que dice vendo sándwich milanesa, que es un local lleno de luz, que tiene una caja registradora. No, lo pongo como un ejemplo de un emprendimiento simple, como es abrir una ventana porque no tenés para gastar en comprar un local, ni mucho menos alquilar. Y vos ahí ejercés comercio. No solo vendés sándwich milanesa, podés vender esos apretados que veo ahora, un inventaron, un apretado, vendés gaseosa, vendés un alfajor, etc. Y es un muy buen rebusque. Comprar y vender, ejercer el comercio es muy buen rebusque, que obtiene buenas utilidades. Y hay gente que tiene mucha habilidad para ejercer el comercio. Entonces, volviendo al ejemplo, todos, cualquier comerciante, mirá que ahí no dice persona jurídica privada, dice cualquiera que haga una actividad económica, industrial, agricultor, de lo que sea, tiene la obligación de llevar contabilidad. Conclusión, todo el mundo que haga comercio, que preste servicio, que ejerza cualquier actividad que le ofrezca ganancia, tiene la obligación de llevar contabilidad. El que dice lo contrario no tiene idea. Artículo 320, Código Civil y Comercial. Ahora va a decir, ¿esto ha sido siempre así? No. Esto es desde el 1 de agosto del año 2015. Quiere decir que esta nueva disposición tiene recién 6 años, pero está activa, es legal y hay que respetar. Bien. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas que han cambiado en la sociedad de la cuarta? Lo que sigue. Uno de los castigos que proponía la anterior ley era que si vos tenías una sociedad de la sección cuarta en aquel momento llamadas sociedad de hecho o irregular, vos no podías usar el contrato
hacerle problema a tu socio o exigirle algo. ¿Cómo se llamaba eso? El contrato no es oponible entre los socios ni ante terceros. Así decía la ley. Hoy eso ha cambiado. Hoy el contrato es oponible entre los socios y es oponible ante terceros. Y usted va a decir, ¿y cuál era el perjuicio? Ejemplo, volvemos a los ejemplos. Supongamos, si uno de los socios habíamos hecho nosotros un contrato verbal, ponele, y hemos dicho, cada uno va a aportar 150.000 pesos para que hagamos este emprendimiento. Y uno de ellos puso 50 y no quiere terminar de cumplir que le falta. Vos iba a la justicia y le decía, señor, yo vengo a denunciarlo a este socio porque no ha cumplido con los 150.000 pesos del compromiso porque puso solo 50.000. ¿Sabes qué te decía el juez? Ustedes son una sociedad de hecho. Entonces usted no le puede oponer el contrato a su socio. ¿Por qué? Ustedes están castigados por son sociedades marginales. Hoy no. Hoy vos le podés oponer el contrato a tu socio. Vos vas y lo denunciás y le decís, no ha cumplido con la cláusula tercera. Vos tenés que aportar los 150.000 y si no te excluimos de la sociedad. Y el tipo va a tener que poner la plata. Por ejemplo, eso cambió. Y tampoco oponerlo ante terceros. No le podíamos ir y reclamar a un proveedor diciéndole, yo te pagué por adelantado por 14 cajones de Coca-Cola y vos no has incumplido y no me lo has traído a los 14, yo tengo acá el recibo. Y nosotros íbamos y le decíamos acá y le van a decir ellos no. ¿Por qué? Y porque ustedes son una sociedad marginal, de hecho irregular, y el contrato no es oponible a terceros. Y nosotros nos teníamos que comer el garrón. Hoy eso cambió. El contrato de una sociedad, la sección cuarta, es oponible entre socios, o sea, vos le podés decir al otro socio lo que dice ahí, que cumpla, y es oponible ante terceros. Nada más que acá la ley se equivoca porque pone como condición que para que vos le opongas el contrato a un tercero, él lo tenía que haber conocido de antemano. Para mí, ahí comete un error, pero igual, está permitido, porque ya una vez que el tipo manifiesta que sí, que lo conoció el contrato, y hay 1000 maneras de demostrarlo, porque la ley dice que hay, siquiera puede ser un medio de prueba de que la sociedad esta existe. Entonces, lo importante es que hoy, a diferencia de lo que era antes del 2015, el contrato es oponible entre socios y entre terceros. Bien. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Antes, la ley, otro de los grandes castigos, te decía, cualquier socio representa a la sociedad. Vos vas a decir, bueno, ¿cómo eso? Sí, no había que tener un contrato que diga el gerente o el administrador de la sociedad se llama Pedro Gómez. Entonces, hoy no es como antes. Entonces, viene y te dice Juan de la Calle, señor, yo vengo a cobrarle 500.000 pesos. 500.000 pesos en concepto de qué? Porque el señor Pedro Gómez, que es socio de ustedes, me ha venido a pedir prestado plata para ir a jugar a la quiniela. ¿Cómo? ¿Qué tiene? No, ¿cómo que tiene que ver? Si la ley dice, porque eso decía la ley anterior, que cualquier socio representa a la empresa. Mira el peligro que era eso, que cualquier deuda que vos tenías con un tercero, el tipo te la podía adjudicar diciendo que él
ha ido en representación de la sociedad a pedirle prestado. Eso no es. Hoy, para probar que vos sos representante de la sociedad, tenés que exhibir el. Entonces, vamos a leer el artículo 23, actual artículo 23. En las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Pero hay que el contrato. Y tiene que decir en el contrato que vos sos representante de ellos. Es decir, eres administrador, no importa el cargo, pero representa a la sociedad. Eso cambió. Antes no. Antes vos podías presumir que él era representante de la empresa. Y no existía contrato, no existía nada. Entonces te venían y te inventaban una deuda y te la adjudicaban a vos. Era un peligro. Por eso, pero a pesar de eso, aún así no han dejado de existir las sociedades de hecho. Ahora, las sociedades de hecho respiran más tranquilos. Usted, profesor, dice que siguen existiendo. Y las irregulares siguen existiendo. Con el mismo quid. Pagan impuestos, siguen pagando impuestos. Siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes. No, como dicen muchos doctrinarios, no existe más la sociedad irregular. Gravísimo error. Hay miles, millones de sociedades de hecho irregulares que siguen existiendo el día de hoy y siguen siendo legales. Hoy tienen más derechos que antes, porque la ley ha cambiado y los ha favorecido con esta nueva disposición. Otra solución que se ha dado en el nuevo ordenamiento de la sociedad de la sección cuarta, y es que antes la sociedad no podía tener bienes registrables. Ese era un gran castigo. O sea, si vos querías comprar una casa y ponerla en nombre de la sociedad, comprar un vehículo, sociedad, comprar un tractor, ponerlo a nombre de la sociedad, comprar un camión, ponerlo a nombre de la sociedad, no se podía. Estaba prohibido. Porque vos ibas al registro inmobiliario o al registro de la propiedad del automotor y te decían, muéstrame el contrato. Si vos le decían, no tengo un contrato, te decían, entonces vos sos una sociedad de. A vos no te podemos inscribir ningún bien. No podemos registrar ni inscribir bienes registrables. ¿Cuáles son los bienes registrables? Como dije, los rodados, los vehículos, las propiedades, la finca, las casas, los tractores, los camiones, etc. Las lanchas. Entonces, dice el artículo 23, tercer párrafo, para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la propia opción en que participan los socios en tal sociedad. Bien. O sea, hoy las sociedades de la sección cuarta pueden tener a su nombre bienes registrables. Ya sabemos, bienes inmuebles o bienes rodados del tipo que sea. Pero no es gratis. Tienen que hacer un acto de reconocimiento. ¿Qué significa acto de reconocimiento? Tienen que todos los socios presentarse, exhibir el contrato si lo tienen, y si no lo tienen, tienen que hacer una declaración y un acta, o sea, tienen que hacer un acta escrita ante escribano y autenticada la firma, diciendo que ustedes son socios de esta sociedad y de que ustedes tienen determinada participación en el capital, y hay que poner cada socio
de apellido, número de documento, estado civil, etcétera, y decir qué porcentaje tenés a tu nombre en el capital social de esa sociedad. Todo eso te exigen para que puedas registrar un bien a nombre de la sociedad. Pero es muy bueno, porque antes no había manera de inscribir un bien a nombre de la sociedad como castigo por ser sociedad de hecho o sociedad irregular. Hoy sí se pueden registrar los bienes. Bien, ya estamos llegando a las 5:45. De todos modos, si no logramos, lo dejamos para la clase que viene, pero me importa mucho que se vayan sabiendo bien cómo es el nuevo régimen legal de la sociedad de la sección 4. El anterior régimen legal, como parte de los innumerables castigos, decía que de ser sociedad de hecho o sociedad irregular, convertía a todos los socios en solidaria e ilimitadamente responsables. Y además, como castigo, no te daba la subsidiariedad. ¿Qué hemos dicho nosotros que es un socio de una sociedad colectiva, por ejemplo? Son ilimitada, solidaria y subsidiariamente responsable. Ilimitada, te pueden atacar los bienes personales. Solidaria, y no paga uno, paga el otro. Y subsidiario, ese es un beneficio. Se llama excusión. Significa, no me pueden tocar mis bienes personales hasta tanto no hayan vendido el último bien que había en la sociedad. Bueno, ¿cuál era el castigo? Tenían la responsabilidad ilimitada, solidaria y no tenían el beneficio de excusión. ¿Qué ha cambiado hoy? Siguen siendo ilimitadamente responsables. O sea que eso no cambió. Si no pagas tu deuda, te atacan los bienes personales. Pero ¿qué ha cambiado? Ya no son solamente responsables. Eso es muy importante. ¿Cómo le llama la ley ahora? Simplemente mancomunados por partes iguales. Anoten eso. Los socios tienen o quedan obligados o son responsables simplemente mancomunados y por partes iguales. ¿Qué significa eso? Que ya no somos más solidariamente responsables. O sea, mi obligación es pagar mi parte. Si yo tengo un 40% del capital social, tengo la obligación de pagar por el 40% de mi deuda que teníamos con el acreedor. Pero solamente el 40%. No es como antes que éramos solidariamente responsables. Que si mi socio no cumplía con su 30%, yo me tenía que hacer cargo también del 30%. No. Ya no somos solidariamente responsables. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales. Y finalmente, esto es lo último que digo, seguimos el jueves que viene, es que si a partir de ahora, de este nuevo régimen legal, los socios retomamos la subsidiariedad. Es decir, que nuevamente retomamos, como en una sociedad normal, que somos subsidiariamente responsables. Es decir, la sociedad de la sección 4, los socios tienen nuevamente el beneficio de exclusión, que antes, en el anterior régimen, no lo tenían. Es decir, que nosotros ahora, si viene el acreedor y me quiere atacar la lancha que tengo yo
o una casa de fin de semana que tengo en Raco, en el Cadillal, en Tafí del en San Pedro de Cuadra, en donde fuere. Les tengo que decir, momentito, ahí en la sociedad todavía hay 2 aire acondicionados, hay mesa, hay silla, hay estantería, hay computadora. Una vez que vendas todo lo que hay en la sociedad, si aún así eso no alcanza, recién me va a poder atacar mi casa de fin de semana, mi auto, etc. ¿Está claro? Es decir, ¿cómo era antes? Los castigos eran ilimitadas, solidarias y no eran subsidiariamente responsables. Hoy ha cambiado. Hoy, ¿cómo somos? Seguimos siendo ilimitadamente responsables, ya no somos solidarios, sino que tenemos la responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales, y tenemos además el beneficio de excusión. Es decir, somos subsidiariamente responsables. Primero tienen que atacar lo que queda de bienes de la sociedad y si falta dinero, recién me atacan los bienes personales. Bien, fíjense bien todo lo que han escrito, por decir, porque me falta hablar de la subsanación, porque me falta hablar de cómo funciona la disolución en caso que la queramos realizar. Y a continuación voy a dar la contraseña del día de hoy para que puedan poner su asistencia. G8X9KN, N de niño. Repito, G8X9KN. Exactamente como escribió Agustín. Bien, como siempre, les agradezco. Miren, este sábado estuve invitado a un casamiento. Se casó justamente la chica que es ayudante de la cátedra. Y bueno, casi todos los profesores, no todos, fuimos y la pasamos de mil. Y le decía a uno de los que compartía la mesa conmigo, uno de los comensales, le decía qué alegría me daba ver tanta juventud. Creo que el 90% de los invitados no tenía más de 25 años. Y le decía a él que eso me pasa con las clases. El hecho de imbuirme de toda la juventud de ustedes me llena de energía. Y ese día estuve con energía que me sobraba. Así que en ese sentido, como siempre les digo, gracias por darme la energía de esa juventud que les brota y que me hace tanto bien. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias.